Bendiciones a todos. Hoy vamos a ordenar la información históricamente para entender desde cuándo se comenzó a hablar del arrebatamiento como algo distinto a la venida de Cristo. Número 1. La iglesia primitiva y la esperanza de la venida de Cristo. En los escritos del Nuevo Testamento, los creyentes esperaban la venida gloriosa de Cristo, lo que llamamos la parusía. Pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17 hablan de que los creyentes serían arrebatados, harpazo en griego, para recibir al Señor en el aire. Pero en la iglesia primitiva del siglo I al siglo III no se entendía esto como dos eventos separados, un arrebatamiento secreto y luego la venida, sino como un solo evento, la venida de Cristo en gloria. Testimonios de padres de la iglesia: Clemente Romano, finales del siglo I, Ignacio de Antioquía, siglo II, y Justino Mártir, siglo II, hablan de la segunda venida y del juicio, pero no de un rapto secreto. Ireneo, del siglo II, y Hipólito, del siglo III, esperaban la resurrección y la manifestación visible de Cristo, no una venida parcial. Esto muestra que la esperanza primitiva era un solo regreso glorioso de Cristo, acompañado de resurrección y juicio. El siguiente punto es la Edad Media y Reforma. Durante la Edad Media, la Iglesia mantuvo la visión de una segunda venida única. En la Reforma Protestante, siglo XVI, Lutero, Calvino y otros reformadores también afirmaban que Cristo vendría al final para juzgar. No se hablaba de un rapto previo. El tercer punto es el origen del arrebatamiento como evento separado. La idea de un rapto secreto antes de la tribulación surgió mucho más tarde, en el siglo XIX, en el marco del dispensacionalismo, un sistema teológico desarrollado en Inglaterra por John Nelson Darby, 1800-1882, líder de los hermanos de Plymouth. Comenzó a enseñar que habría dos fases en la venida de Cristo. Uno, un rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación. Y número 2, la venida visible y gloriosa de Cristo después de la tribulación. A través de la Biblia de referencia de Scofield, 1909, esta enseñanza se popularizó en Estados Unidos y luego en América Latina en el siglo XX. En resumen, la iglesia primitiva del siglo I al siglo III creía en la venida gloriosa de Cristo como un solo evento. En la Edad Media y Reforma, el mismo enfoque, sin distinción entre rapto y segunda venida. En el siglo XIX surge el concepto del arrebatamiento secreto con Darby y el dispensacionalismo. En el siglo XX se expande globalmente, sobre todo en iglesias evangélicas y pentecostales. Es decir, en conclusión, el término arrebatamiento está en la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Pero la idea de un rapto secreto separado de la segunda venida no estuvo presente en la iglesia primitiva. Esa interpretación se desarrolló recién en el siglo XIX con Darby. Bendiciones.